Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Porque todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Las instituciones oficiales del Departamento del Valle del Cauca aún tienen cupos disponibles. Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa oficial más cercana o a las secretarías de educación municipales y departamental para adelantar el trámite de matrícula. Solo deben llevar los documentos de identificación del estudiante y los certificados de estudios y aprobación de los años anteriores. Porque la educación pública es gratuita, matricúlate ya. Este miércoles 21 de febrero el magisterio vuelve a las calles en un paro nacional de 24 horas para exigirle al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en el 2017. El Gobierno Nacional y por supuesto el Ministerio de Educación hemos venido cumpliendo cada uno de los puntos pactados en el acuerdo colectivo con FECODE el 16 de junio del año pasado. No, señora ministra, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación que usted dirige no le está cumpliendo ni a los maestros ni a la educación pública del país. Esto es falso. Sí, ministra, los estudiantes tienen derecho a la educación, pero lo que usted olvida es que esa educación debe ser de calidad, gratuita y financiada por el Estado. Y hasta ahora hay cerca de 3,5 millones de niños, niñas y jóvenes por fuera de las aulas de clase. Hay escuelas que por su mal estado ponen en riesgo la integridad física de estudiantes y docentes. Hay un PAE que no garantiza la alimentación de todos los estudiantes y que es de mala calidad, pero por el que el gobierno paga cifras millonarias. Hay salones atiborrados de estudiantes, mientras las secretarías de educación dejan docentes sin asignación académica. Los maestros no amenazan con ir a paro. Este 21 de febrero saldrán de nuevo a las calles a reclamar que el gobierno cumpla con la deuda histórica que tiene con la educación pública del país. Este no es un paro politizado como pretende darlo a conocer la ministra de Educación, pero sí es un paro en contra de la corrupción y en contra de los incumplimientos del gobierno. Maestro, es por tus derechos. Todos al paro. En materia de salud, nos comprometimos a trabajar conjuntamente para concluir el proceso de contratación del servicio de salud para el magisterio y cumplimos. En octubre del año pasado se adjudicaron los contratos a los 9 prestadores de salud para 8 de las 10 regiones. Ministra, los docentes del país van a paro porque los nuevos operadores no garantizan una atención de calidad, siguen incumpliendo con las citas médicas, la entrega de medicamentos, los procedimientos quirúrgicos y posoperatorios. Incluso hay municipios donde los operadores no tienen sedes propias para la atención médica, es decir, continúan jugando con la salud y la vida de los maestros y sus familias. Por la prestación de un servicio de salud digno para el magisterio colombiano, todos al paro nacional este 21 de febrero. Ministra, usted parece no tener presente que la educación pública tiene un déficit que supera los 16 billones de pesos, que Colombia, la más educada, prometió la construcción de más de 50.000 aulas y a la fecha se han construido menos de 4.000, que hay regiones del país donde los niños estudian al aire libre y en aulas improvisadas, que el transporte y la alimentación escolar no se garantiza al 100%. La memoria le falla, ministra, pero parece fallarle para cumplirle a los niños, niñas y jóvenes del país. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Un fraterno saludo al Valle del Cauca
a su comunidad educativa en general. El incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos del año pasado, en donde se destaca el problema de la salud, que se ha empeorado a pesar de los nuevos contratos, a pesar de que esperábamos que los contratistas cumplieran a cabalidad con los acuerdos y la fiduprevisora hiciera cumplir los mismos, lo que ha hecho es empeorarse. Por eso el llamado a que tomemos acciones que permitan que estos servicios y los señores que prestan el servicio no sigan atentando contra la vida de los docentes a nivel nacional. De igual manera, se plantea la necesidad de exigirle al gobierno el cumplimiento frente a la evaluación diagnóstica formativa, donde quiere hacerle conejo y plantear nuevamente la evaluación de competencias. No vamos a aceptar que el gobierno nacional viole esos acuerdos. De igual manera se convoca para el 21 de septiembre la elección del Comité Ejecutivo de FECODE y de la CUT respectivamente. Finalmente queremos plantearle al magisterio y a la comunidad educativa que la federación viene trabajando para que tomemos acciones y hacerle un llamado a la comunidad educativa, al magisterio colombiano, para que hagamos un pare y reflexionemos sobre el quehacer durante los próximos años. Que definitivamente trabajemos en la dirección de tener una sociedad más justa, y eso se hace eligiendo personas adecuadas, personas capacitadas, y que no sigamos cometiendo los mismos errores de seguir eligiendo a los mismos con las mismas. Para la evaluación anual de desempeño, rectores, maestros y directivos docentes deben trabajar articuladamente, seguir la normatividad vigente y los lineamientos generales emitidos por las Secretarías de Educación. Los maestros del departamento denunciaron que se vienen presentando inconsistencias en la evaluación de desempeño que realizan los rectores en las instituciones educativas de los municipios certificados y no certificados. Por esta razón, la organización sindical ha venido adelantando capacitaciones que permitan tener claridad sobre el proceso evaluativo. Lastimosamente, con algunos rectores de algunas instituciones educativas, la evaluación de desempeño parece que fuera un peso para los maestros 1278, se convierten en un acoso laboral, y también esa evaluación de desempeño, recordemos que tiene que ver con la estabilidad del maestro. Esta problemática enciende las alarmas. Si los docentes pierden la evaluación por 2 periodos consecutivos, serán retirados de la carrera docente. Por esto, el SUTEP viene trabajando para que los maestros conozcan la normatividad vigente. Es así como el Ministerio de Educación, con el decreto 3784, el cual está orientado con la guía 31 del MEN, hace unos ítems o una ruta a seguir sobre cómo debe ser esa evaluación de desempeño. Maestros y rectores deben concertar el proceso que adelantarán para la evaluación. Esto a fin de evitar los impases que se presentaron al cierre del año pasado y que a la fecha se han convertido en un dolor de cabeza para los educadores. Nos hemos encontrado casos de maestros que llegó diciembre, llegó enero y no los evaluaron, y nunca los maestros ejercieron el derecho de pedir por escrito al rector que se les evaluara, porque los compromisos que se hacen en esas primeras reuniones que se realiza rector y maestro es fijar las fechas en las cuales se van a evaluar. La guía 31 del Ministerio es clara en los parámetros de la evaluación. Las Secretarías de Educación tienen la responsabilidad de expedir las resoluciones respectivas que permitan a los docentes conocer los parámetros de la evaluación. Nosotros como CEI hemos realizado ya varios talleres en diferentes municipios. El 27 fue en Palmira, el 3 fue en Cali, el 10 fue en Jamundí. La organización sindical invita a los maestros a participar de las capacitaciones que se adelantarán el 14 de febrero en Tuluá y el 3 de marzo en Buenaventura.
Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Desde hace 34 años, la Cátedra de Historia no asiste a la escuela y seguirá ausente porque la Ley 1874 de 2017 es nueva, pero establece lo mismo, que la historia seguirá integrada a las ciencias sociales. En 1984, el presidente Belisario Betancur determinó integrar en una sola asignatura llamada Ciencias Sociales la enseñanza de Historia, Geografía y Cívica. 10 años después, en 1994, el presidente César Gaviria le anexó 2 materias más, Democracia y Constitución. Desde ese entonces, la historia como cátedra desapareció de la escuela. Las leyes en Colombia son unos esperpentos que solamente se los creen los que las promulgan. La historia hay que enseñarla en contextos, es cierto, la historia requiere de la geografía, la historia requiere de la economía, la historia requiere también mirar los procesos democráticos que se han vivido ahí o de conquista de la democracia. Pero si vos me decís que la enseñe con ciencias sociales, que la enseñe con democracia, que la enseñe con economía y me rebajas de 8 a la 4, pues no me pueden exigir una profundidad en la historia. Una historia que se enseña sin profundidad seguirá siendo la norma, porque para las élites del país es más importante educar a los estudiantes para el mercado global. Eso es lo que ordena la OCDE, y allí poco interesa saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo no puedo evaluar el presente ni proyectar el futuro desconociendo el pasado. Eso sería como construir un edificio desde el segundo piso, o empezar a construir la casa desde el techo. Pero eso para los organismos, es decir, de dominio universal, no es conveniente mostrar la historia real de un conglomerado. Estos organismos internacionales, que son organismos de países muy poderosos, ciertamente tienen unos intereses y hacen unos énfasis que son fundamentalmente los que sirven para implementar la globalización y los que sirven para que los pueblos acepten tranquilamente las categorías de progreso y desarrollo que no son específicamente las que plantean los pueblos. La historia que hace 34 años se enseñaba en la escuela era una historia oficial, cargada de fechas, próceres, héroes y batallas, siempre contada desde arriba, siempre desde quienes han ostentado el poder. Las comunidades indígenas en Colombia han hecho aportes sustanciales al devenir de este pueblo, han ayudado a construir nación. Digamos, han participado en guerras, en las famosas guerras civiles, desde su óptica han planteado cosas nuevas para que este país funcione y viva de otra manera, pero eso ha sido desconocido porque aquí lo que se ha venido implementando es los intereses de unas clases poderosas que tienen unos intereses económicos allí. Los afrocolombianos en nuestro país no son minoría, son mayoría, pero como estrategia de poder hay que llamarlos minoría. Hoy no existe cátedra de historia en las escuelas, pero la historia oficial sigue entrando a las aulas, sigue repitiendo la versión de los ricos y poderosos, sigue siendo un instrumento para dominar. Necesitamos una historia que nos ayude a entender lo que somos, a construir nuestra identidad como pueblo, a reflexionar y analizar críticamente la complejidad del país en el que vivimos para poder transformarlo. Una historia construida desde abajo que reconozca nuestra diversidad, luchas y resistencias. Educación y cultura. Las maestras y los maestros son protagonistas en educación y cultura. Por eso los invitamos a que nos escriban al correo prensasutep@gmail.com y nos cuenten sus historias, proyectos pedagógicos, problemáticas o denuncias. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. En Educación y Cultura, el equipo de abogados Díaz Leyes hace algunas aclaraciones sobre la pensión de vejez a la que tienen derecho los educadores del decreto 1278. En la Ley 100, para reclamar una pensión de vejez, hay que demostrar 1.300 semanas de cotización, es decir, casi 26 años. Y la edad para hombres y mujeres es 57 años de edad. Tengamos en cuenta que la liquidación de esta pensión es diferente
El promedio de la pensión empieza con el 65%, ¿sí? Y de ahí va subiendo si se tiene más tiempo de servicio y puede llegar hasta el 80% del ingreso base de liquidación. Esos promedios del 65% se toman sobre los 10 últimos años de trabajo. Incluyen además no todos los factores salariales, sino solo sobre aquellos factores sobre los que se cotizó. Cotizaciones que hoy están sobre el 12.5%. De esos, el patrono cotiza unas 2/3 partes y el trabajador cotiza 1/3 parte cada mes. Cuando se adquiere la pensión, esta pensión de vejez, hay una situación también bien particular que tienen que entenderla. Esta pensión se paga solamente si el docente renuncia al magisterio, es decir, si deja de trabajar, porque se da en este caso la incompatibilidad de salario y pensión. Es decir, no tienen el beneficio de los maestros antiguos, que podían pensionarse y seguir recibiendo su salario. Los nuevos maestros no tienen esa posibilidad. Ellos, si están trabajando, así les hayan reconocido la pensión por resolución, no se las pagan hasta que se retiren. Muchos maestros prefieren obviamente seguir trabajando porque no están obligados a retirarse. Esa es otra aclaración que hay que hacer cuando les llega la resolución de la pensión. Es decir, la dejan en suspenso y cuando deciden retirarse se las pagan. Y aclarando además que pueden quedarse trabajando hasta los 70 años, que es la edad de retiro forzoso. Antes no las pueden sacar. Es ilegal que una Secretaría de Educación le diga al maestro, usted está obligado a retirarse porque ya lo pensionamos. Eso no es cierto. En el caso de los nuevos maestros, todo lo cotizado en fondos privados de pensiones suma para efectos pensionales. Todo lo laborado en otras entidades públicas, así no hayan cotizado, suma para efectos pensionales. En el caso de un maestro que esté en la nueva carrera y que haya trabajado por contrato y que esos tiempos le sirvan para demostrar los 26 años de trabajo, en ese caso sí se tiene que demandar para que ese tiempo un juez lo declare para que tenga efectos pensionales. Después de un año de firmado el acuerdo de paz, el Congreso no da vía libre a las leyes que permiten su implementación. Intereses económicos y políticos le apuestan a continuar con la guerra y la impunidad. 15 meses después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC en el Teatro Colón, su implementación avanza a paso de tortuga. El fin del conflicto armado con este grupo, el cese al fuego, la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil de más de 7.000 exguerrilleros, hoy tiene más trabas que aceptación en el Congreso de la República. Utilizando herramientas marrulleras, leguleyas y politiqueras, sectores del Congreso en este momento le ponen palos a la rueda en la aprobación de las normas que permiten la implementación de los acuerdos. De un lado, el gobierno está limitado en la implementación del acuerdo y de otro, la burocracia política le apuesta a la continuidad del conflicto que desde 1958 hasta el 2016 cobró la vida de 220.000 personas, 25.000 desaparecidos y cerca de 5 millones de desplazados. Con la Jurisdicción Especial para la Paz pactada en el acuerdo, se pretendía esclarecer la verdad y la reparación de las víctimas, pero lo aprobado por el Congreso apunta en otra dirección. No es exactamente la JEP que se consignó o que se acordó con las FARC. Es crítico el hecho de que no puedan ser llamados o reconocidos el papel o el rol que terceros como civiles, empresarios y demás jugaron en este conflicto armado. Sectores políticos de la derecha del país reclaman verdad, justicia y reparación, un derecho que tienen todas las víctimas del conflicto armado. Lo paradójico es que esa misma corriente política se opone al esclarecimiento de todos los hechos que se esconden detrás de 52 años de guerra. ¿Será que le temen a la JEP? La jurisdicción tiene su propio cuerpo de investigación y de fiscales
para levantar información. Pero además de los agentes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil tienen una gran cantidad de expedientes levantados que deberían llegar a la jurisdicción. Este proceso de paz con las FARC brinda garantías a las víctimas en comparación con las desmovilizaciones de los paramilitares, quienes hicieron entrega de un número desconocido de armas, nunca se sometieron a la justicia, tampoco contaron la verdad y mucho menos repararon a los afectados. El 48% de las disposiciones del acuerdo tienen que ver con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ese no es un acuerdo sobre los combatientes. Es un acuerdo sobre los derechos de la población colombiana. El desminado, la dejación de las armas, los programas de desarrollo con enfoque territorial y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito son cambios que requiere el país para la equidad y la justicia social. Solo cambiar las condiciones de vida de 12 millones de colombianos y colombianas que viven en el sector rural y que hoy no gozan de los mismos derechos que tienen los demás colombianos y colombianas, ya solo eso justificaría el acuerdo. De cumplirse con la implementación de este proceso de paz, que no solo involucra al gobierno nacional y las FARC, sino que incluye a toda la sociedad colombiana, este país tiene la oportunidad de plantear una salida a los problemas de inequidad, pobreza y desigualdad social. Educación y Cultura les presentamos el primero de varios informes sobre la crisis por la que atraviesa el sistema pensional en Colombia. Corrupción, privatización, desempleo e informalidad son las principales causas. De los 21 millones de colombianos activos para trabajar, solo 7 millones están vinculados al mundo laboral, mientras 14 millones se debaten entre el desempleo y la informalidad. La crisis laboral del país es sin lugar a dudas una de las principales causas del fracaso del sistema pensional. El mundo del trabajo es el que refleja el mundo de las pensiones. Colombia no puede tener unas pensiones diferentes a las que tiene porque su mundo del trabajo no es un mundo, sino es un infierno laboral. El 60% de los colombianos es informal. ¿Qué pensiones puede haber en este país? Si usted quiere resolver el problema de las pensiones, hay que resolver el problema del mundo del trabajo. Eso no es lo que le interesa al gobierno. En Colombia hay 6.211.306 trabajadores afiliados que cotizan a fondos de pensiones privados y 2.987.868 que cotizan a Colpensiones. Es decir, que solo 9.200.000 trabajadores aportan al sistema pensional en el país. Esta baja cobertura solo garantiza que 7 de 100 personas en edad de pensionarse accedan a este derecho. La canasta de pensiones, la platica que los colombianos ahorran para su vejez, se deriva de su sueldo, se deriva de lo que pueda ahorrar en su etapa productiva. Y la etapa productiva para cualquier ciudadano en un sistema de libre mercado está basada en su sueldo, en su salario, para los que son trabajadores, de tal suerte que si no es un trabajo formal, no hay ese ahorro formal que le pueda servir para su posterior vejez. En el año 1993, con la aprobación de la Ley 100, cuyo ponente fue el hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez, se crearon los fondos privados de pensiones en el país. De esta manera, el sistema pensional colombiano quedó compuesto por el régimen solidario de prima media, manejado hoy por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual administrado por estos fondos privados. 24 años después, el derecho a pensionarse quedó convertido en un negocio. Lo que se hizo en las reformas de la década de 1990 fue convertir un derecho que en otros países incluso es un derecho ciudadano. En países como Finlandia, en países como Noruega, las personas se pensionan solamente por el hecho de ser ciudadanos. No importa cuánto han cotizado, cuánto han trabajado, sino que simplemente cuando cumplen una edad tienen un derecho a un ingreso mínimo garantizado y subsidiado por parte del Estado. Esta reforma fue totalmente asimétrica, pues mientras los fondos privados de pensiones se encargaron de los antiguos y nuevos afiliados, los jubilados quedaron a cargo del gobierno. Así, los fondos privados iniciaron a operar con grandes excedentes de recursos, mientras se incrementó el gasto presupuestal en pensiones para el Estado. Ese tema de los fondos privados llevó a que 12 millones de colombianos en estos momentos estén afiliados allá y estos fondos de privados tengan unas reservas aproximadamente a los 230 billones
que tranquilamente podrían estar en manos del Estado y de las entidades del Estado para poder administrar de la mejor manera y hacer un aseguramiento presente y futuro de los trabajadores en materia de seguridad social. Si bien el desempleo y la informalidad laboral que abunda en el país contribuye a la crisis del sistema pensional, el lucrativo negocio de los fondos privados es el principal obstáculo para que se dé una reforma que beneficie a los trabajadores y pensionados del país, una reforma donde pensionarse realmente sea un derecho. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Carlos Paz, actual presidente de la organización sindical. Muy buenas noches, docentes del Valle del Cauca, reciban cordial y combativo saludo de parte de la Junta Directiva del SUTEP. La problemática de salud continúa y necesitamos que tanto los docentes como las familias de los docentes salgamos el próximo 21 de febrero a la Jornada Nacional de Paro. Jornada nacional que viene encauzada para defender derechos del magisterio de nuestras familias. Allí vamos a defender la salud, la cobertura, las relaciones técnicas, que a los compañeros 1278 de verdad se les conteste por parte del IFES la verdad de sus reclamaciones y no les salgan con una respuesta igual para todos los docentes y diciéndoles que no tienen el derecho al ascenso y la reubicación, porque nosotros no vemos las respuestas claras y reales a las preguntas y a los reclamos hechos por los docentes de Colombia. Ese es un punto de partida para que todos, unidos, docentes de Colombia, salgamos el próximo 21 con nuestras familias a reclamarle al gobierno nacional que cumpla con lo acordado el año anterior. Vemos con bastante preocupación que la gobernación del Valle del Cauca no quiere ponerle cuidado a las jornadas únicas que hoy siguen incumpliendo a los criterios mínimos que se han implementado por decreto y por ley. Hoy jornadas únicas que están sin alimentación, sin infraestructura, sin la dotación y sin la cantidad de docentes. En cambio, el departamento y la nación ya han viabilizado una planta que para nosotros como organización sindical no está apta para todo lo que se viene dando. Nosotros pedimos que la cantidad de docentes se mantengan en el Valle del Cauca. Siempre lo hemos dicho a la señora gobernadora, si nosotros vemos el Valle del Cauca es muy rural y por tal motivo necesitamos de más docentes para poder llegar a cada una de las instituciones educativas y brindarles a los niños y niñas de nuestro departamento la educación y una educación con calidad. Docentes, invitarlos a que en las próximas elecciones votemos por los candidatos que de verdad van a defender al magisterio y a las comunidades educativas. No más votos por los partidos que siempre han estado allí y que nunca han colaborado para que la educación pública de Colombia salga adelante. Hasta aquí
educación y cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.